niño de 6 años que fue atacado por perros de la raza Pitbull fue dado de alta, pero según el médico tratante debe seguir varios tratamientos para recuperarse por completo. Nuestro compañero Waldir Domínguez nos cuenta los detalles. Contigo, Waldir. Es así, Cintia, buenas tardes para vos y para la audiencia también de Red de Noticias. Y este hecho ocurrió precisamente el miércoles pasado, ya el mediodía, cuando Jorge Galeano, que es el padre de este menor, lo acercó al niño hasta la casa de sus tíos, donde estaban estos animales. Comentaba don Jorge que ellos viven en una vivienda particular, por supuesto, y solamente que le divide una reja entre los animales y donde ellos residen. Precisamente nos comentó ayer que inclusive los familiares preferían más a los perros que a su propia sangre, decía él, denunciado también a través de las redes sociales. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él y esto es lo que nos decía. Sale mi hijo de la escuela y me fui a llevarle en casa, ¿verdad? Normalmente se queda con mi suegra en su casa, porque yo sinceramente prefiero siempre que se quede con mi suegra por temor a que estos perros le ataquen a mi hijo, ¿verdad? Vivimos en una casa que está totalmente compartida, o sea, cada uno tiene su parte, o sea, tipo dúplex. En realidad lo único que nos une a nosotros es el estacionamiento donde dejamos nuestros vehículos. Y dada la ocasión yo me fui y le dejé, estaba mi hermana ahí. Era el cumpleaños de mi hermano y por eso le dejé en la casa con la abuela y con mi hermana. Y en el momento cuando yo me fui, la casa, la reja donde le separaron los perros estaba totalmente cerrado. O sea, no había forma de que los perros salgan de ahí, ¿verdad? Entonces se quedaron ellos ahí, de ahí a que ellos le metieron en el lugar donde estaban los perros a mi hijo, ¿verdad? Donde se produjo el ataque, o ellos le liberaron a los perros y que recorran la casa y en un lugar de la casa que yo no me enteré, en realidad no supe cómo fue que pasó. Me comentaron vecinos que fue que vieron que le atacó. Me imagino que habrá sido que vieron por el frente o algo así. Le había advertido, nosotros tenemos casi una pelea de 4 años por el tema de la tenencia de esos perros pitbull, ¿verdad? Que yo nunca estuve conforme ni fui partícipe de tener esos perros en mi casa, ¿verdad? En nuestra casa donde vivimos todos juntos. Ellos siempre se aferraron que esos perros no van a hacer daño, que no le van a hacer daño, y fueron tantas veces las que fueron reiteradas los ataques que esta vez casi le costó la vida a mi hijo. ¿Siempre fueron violentos los perros? Siempre fueron violentos, no es la primera vez que este perro atacan. Era una de mis tías, ya le atacaron en una ocasión y a mi mamá le llevó a morder en el brazo izquierdo, que tuvo casi 4 puntos, y a mi tía le mordió la nalga en el cuarto, y le atacaron entre los dos y casi tuvo 7 puntos de sutura en la parte de la nalga y el cuarto. Muy bien, ahí está lo que mencionábamos antes de escuchar precisamente la nota, que ya tuvo antecedentes con algunos de los familiares también, y pese a eso, estos propietarios, estamos hablando de Ignacio Vidal Galeano, Carolina Raquel Galeano y Tania Galeano, que son los hermanos de este señor a quien le veíamos en pantalla, que es el padre del niño. Los mantuvo dentro de la casa pese a todos los incidentes que ya había causado dentro de la familia. Por otro lado, el médico tratante, el doctor Carlos Gamarra, nos habló de las lesiones que sufrió este niño tras los ataques de estos animales bravos. Entonces cuando me avisaron a mí, yo cuando llegué al sanatorio ya estaban en quirófano, ¿verdad? Yo entré ahí, le asistí durante la cirugía, es decir, estuve monitorizando la cirugía un rato, terminó la cirugía y bueno, y pasó a sala y yo me hice cargo del paciente, ¿verdad? Doctor, ¿qué parte del rostro fue más afectado? Y sobre todo al lado, la parte izquierda, sobre todo el pabellón auricular, la oreja, ¿verdad? ¿Se manejaba la información de que inclusive podría perder la audición o no? No llegó a tal extremo, ¿verdad? Pero la lesión fue importante, ¿verdad? Estuvo cerca de un elemento noble que se llama nervio facial, que corre por acá, cerca de la oreja, ¿eh? Pero por dentro. O sea, pero fueron lesiones importantes. Muy bien, y tratándose de una herida que está bastante cercana al cerebro, mencionaba el doctor que los médicos tomaron las precauciones correspondientes también con este niño de 6 años, por supuesto para aplicarle los medicamentos correspondientes para que no se contagie precisamente con la enfermedad llamada rabia. A pese a que, según mencionaba, que hace 10 años atrás, por lo menos aquí en la zona capital, ya no se registra más ningún caso, ni tanto en perros ni en gatos. A continuación, vamos a escuchar lo que decía con respecto a los medicamentos aplicados a este menor. Acá la prioridad número 1 pues era la cuestión, el riesgo de que el niño adquiera la rabia, ¿verdad? Que es la enfermedad, sería la complicación temida en este caso, ¿verdad? Aparte de las lesiones que tuvo, ¿verdad? Pero hay acá, cuando se habla de riesgo, siempre vemos lo más importante, ¿verdad? En este caso lo más importante es que los perros no hayan estado rabiosos en el momento que le murieron al chico.
Es improbable porque son perros caseros, aparentemente bien cuidados, que no salen a la calle. Entonces es, digamos, ínfima la posibilidad de que estos perros estén rabiosos porque tuvieron que haber adquirido la enfermedad de otro animal rabioso, ¿verdad? Waldir, ¿cuál es el estado actual del niño, ya que fue dado de alta? Fue dado de alta esta mañana, Cintia, de audiencia, y precisamente comentaba el doctor que luego de de que haya salido precisamente del sanatorio va a tener que seguir ciertos tratamientos, mejor dicho, porque inclusive la parte del rostro se le tiene que hacer algunas cirugías estéticas también para que pueda quedar lo mejor posible, comentaba el doctor. Y la parte auditiva dijeron en principio que estaba un poco comprometida, pero eso no... Eso lo escuchábamos en la nota, al ser consultado el doctor no decía que por poco lastimaba el nervio que corría más o menos cerca del oído, decía, pero no llegó hasta ese punto, afortunadamente, Cintia. ¿Y qué acciones van a tomar los padres ante esta situación? Los padres mencionaba ayer, ya finalizando el día, que iba a estar accionando judicialmente en contra de sus propios hermanos. Esa es la parte peor, Cintia, porque lamentablemente van a tener que seguir conviviendo juntos y por supuesto él aseguraba, nosotros vamos a ponernos en contacto con esta persona para afirmar a la audiencia también si realmente ya accionó judicialmente, porque ayer por lo menos decía que iba a estar haciendo esa acción, Cintia. Lo bueno es que ahora está estable y ya en proceso de recuperación este niño. Efectivamente. Bueno.